Señores, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como ven, acá arriba hay un montón de pestañas. Vamos a ir reaccionando, vamos a ir viendo estos videos. No sé si voy a subir este video completo o lo voy a dividir por partes. Pero bueno, espero que se dejen su like, su comentario y que apoyen al canal sobre todas las cosas. Si se preguntan si estoy haciendo directos por Kick, en este momento no estoy haciendo directos, pero simplemente porque no tengo mucho tiempo, entonces no veo sentido hacer directos sin tener gente. La idea es conseguir gente y después irnos todos a hacer directos. Vamos a comenzar con la primero. Tenemos acá, miren, 10 teorías de las películas infantiles perturbadoras. Dice. Como siempre digo, ustedes pueden seguir a los creadores un momento porque, aunque no estoy haciendo directos en Kick, voy a aprender en TikTok. Muy bien, la cosa es así. Vamos a iniciar. Desde que éramos niños, muchas películas animadas nos parecieron simples cuentos de colores y risas, pero bajo esa superficie alegre se ocultan mundos sombríos, donde la oscuridad se respira y el miedo se esconde en cada sombra. Algunas de estas historias rozan lo perturbador, jugando con traumas, muertes y soledad que nuestra mente Muchachos, esta película, ¿cómo se llama? Esa película nunca la vi. infantil apenas podía comprender. Años después, al revisarlas, descubrimos secretos y teorías que revelan mensajes ocultos, símbolos inquietantes y alegorías que transforman lo aparentemente inocente en advertencias y reflexiones profundas. Cada escena, cada personaje Oh, qué buena parece película es. susurrar algo que no entendimos entonces, pero que ahora nos golpea con intensidad. Estos films no solo entretienen, nos confrontan con miedos universales y tabúes culturales, mezclando lo real con lo Bueno, de hecho hay películas que cuando sos joven las ves de una manera, las interpretas de una manera, pero cuando creces, cuando sos adulto, es totalmente diferente la película. Es increíble. Entendés cosas que antes ignorabas. fantástico en un juego psicológico. ¿Qué es eso? A ver, esto. Tim Burton. Esta no la vi. Pero esta película de este personaje. Uy, no sé si me está tapando la cámara ahí. Bueno, mira, acá miren. Este perro. Frankenstein. O sea, el perro Frankenstein. Y la película esta de Tim Burton. O sea, son casi iguales. No sé si pasan en el mismo universo. Descubrir sus capas más oscuras es adentrarse en un territorio donde la infancia y la pesadilla se cruzan. Sin nada más que decir, aquí te presento 10 teorías de películas infantiles perturbadoras. Uy, amigo, perturbadoras las teorías. Yo no soy de mirar muchas películas, pero, o sea, cuando era joven tenía que cuidar a mi hermano y mi hermano tenía 5, yo tenía como 12. Y la mejor forma de cuidarlo era poniéndole alguna película. Así que algunas me sé. Dice La novia cadáver, conexión con el universo de Tim Burton, precuela de Pesadilla. Bueno, esta película no la vi, así que no tengo idea. La novia cadáver. ¿Qué es la novia En cadáver? la película de este puesto, la muerte no es un cierre, sino una mutación. El alma de Victor Van Dort se disuelve en el éter para renacer como Jack Skeleton. Me estoy Lo que en un spoileando, momento amigo. fue timidez, en otro se vuelve melancolía festiva. Lo que fue amor perdido deviene anhelo eterno. Burton no narra tres historias, sino una reencarnación fragmentada en Frankenweenie, la novia cadáver y pesadilla antes de Navidad, infancia, muerte y resurrección. Sparky, Scraps y Zero son la misma lealtad que no se resigna al Mira, amigo, este perrito lo quiero. Uy, ¿qué pasó con TikTok, amigo? Me dice apelar, no sé qué. Bueno, este perrito lo quiero de como juguete para ponerlo en mi computadora. No sé cómo se llama, pero creo que yo vi la película de este perrito. descanso. En su universo, la muerte es solo otra forma de seguir buscando. La nieve que asombra a Jack en Christmas Town
podría ser el recuerdo espectral de un invierno junto a Victoria, su primer amor que nunca terminó de morir. La estética de stop ¿Cómo? motion es el tejido que une sus existencias, como si cada fotograma conservara la memoria de su piel perdida. Danny Elfman pone voz al alma que se repite, que no encuentra descanso ni en la vida ni en la tumba. Y así, en el lenguaje cíclico de Burton, el tiempo se corrompe, los cuerpos cambian, pero la melancolía persiste. Víctor muere, Jack canta y ambos siguen danzando en el mismo vals interminable donde la muerte solo es otro compás de la nostalgia. Amigo, ¿alguien me puede explicar todo eso que dijo? Yo no vi la película, así que si alguien la vio y sabe qué significa todo lo que dijo, no creo que la vea tampoco, pero por eso cuéntenme y déjenme en los comentarios. Son películas que yo no he visto y me cuesta opinar de algo que no vi. Acá adelante aparece Caroline. Vamos a buscar otro video. Teorías sobre Shrek. Este canal es increíble. La saga de Shrek tiene un lugar muy importante que se guarda con mucho cariño en este canal, pues si bien hace mucho tiempo que terminamos la serie de teorías sobre Shrek, hoy es un buen día para adentrarnos en aquellas teorías que hicieron que viera su historia de una manera totalmente distinta. A Así ver. que me encantaría que me acompañaras en este viaje a través de 6 teorías sobre Shrek. Amigo, la teoría que más me vuela la cabeza de Shrek es cómo Burro y la dragona, o sea, ¿qué? ¿Tuvieron hijos? ¿Y por qué salieron así? O sea, burritos con alas. Me hubiera gustado que fueran dragones con cola de burro. A veces es fácil bromear con que los directores y productores ponen cosas en una cinta solo porque pueden parecerles graciosas. Sin embargo, prácticamente nada en una película es puesto al azar y menos en una obra animada. Pues Ah, no, eso es verdad. Yo estudié un poquito de cine, digamos, y está todo detallado. Ustedes no se imaginan, desde el ángulo de la cámara hasta el encuadre, todo está detallado. si entiendes algo de animación, sabrás que cada detalle en el modelado se tiene que decidir. Así como en la fábrica de la hada madrina podemos ver el cuadro del antes y después de Doris, el cual apenas si ocupa unos segundos, revela bastante sobre el personaje. Del mismo modo, podemos ver en el castillo de los reyes de muy lejano algo similar. En más de 2 ocasiones podemos apreciar el cuadro de una mujer que nunca vemos en ningún momento de la película, ni antes ni después. Vemos el retrato de una mujer con abultada cabellera que no recuerda más que a la famosa condesa sangrienta, Elizabeth Bathory. La condesa, esa que aparece en esta foto, esta, dice que fue llamada la condesa sangrienta y acusada de asesinar, baño de sangre y a cientos de mujeres, dice encima. Es decir, esto explica la razón por la cual Fiona es pelirroja a diferencia de sus padres, pues una de sus ancestros era nada más y nada menos que la mismísima condesa, siempre vista como una vampira de la vida Mío, real. qué Además, cabe agregar que si revisamos la estética del castillo de muy lejano, las referencias a los vampiros no se detienen, pues si te fijas en la arquitectura del castillo de los padres de Fiona, Este castillo se parece mucho al de Hotel Transilvania. ¿Hotel Transilvania? O algo así. verás que está fuertemente inspirado en el castillo de Bran, los famosos aposentos de Vlad Tepes, mejor conocido como el Conde Drácula. Y yo te repito, Oh, es que soy un crack, amigo, soy un crack. ¿Cómo me di cuenta de que se parecía al castillo? Y sí, era de Drácula. ni el diseño del castillo ni colocar esos cuadros fueron algo aleatorio, y quizás sea de esta manera en que se nos cuenta un poco de los orígenes de Fiona. ¿Nunca te preguntaste qué es lo que estaba haciendo Caperucita Roja en el bar de la manzana envenenada? Es decir,
En ese lugar únicamente podemos ver a los villanos de cada cuento, pero si esto Caperucita Roja se escapó del bosque y se fue a tomar una cervecita. es así, ¿qué hace entonces la buena de uno de los cuentos clásicos más memorables de la historia? La razón podría ser bastante oscura. Ya alguna vez me habrás escuchado decir que el lobo siempre será el malo si Caperucita es quien cuenta el cuento, y no hay Mal amigo, yo escuché una versión donde Caperucita a la abuela suya la... Y chau amigo, y es la mala Caperucita. mejor momento para decir esta frase que ahora. Caperucita Roja apareció en la segunda película, durante la secuencia de la luna de miel de Shrek y Fiona, pero ¿a dónde se estaba dirigiendo? Shrek y Fiona se estaban hospedando en la que alguna vez fue la casa de Dulce de la bruja que capturó a Hansel y a Gretel. Por lo que si recordamos ahora el cuento de Caperucita, este nos decía que ella era una niña que llevaba comida a la casa de su abuela. Así que cabe preguntarnos por qué Caperucita estaba yendo a la casa de esa bruja. Exacto, en Shrek, Caperucita es la nieta de la bruja de la casa de Dulce y era una villana porque era cómplice de los secuestros de niños en esa casa. No amigo, entonces Caperucita... O sea, Caperucita también era una bruja. Y ella era la que engañaba a los niños para llevarlo a la casa. Y ahora cierra todo, amigo, cierra todo. Todos los cuentos me cierran. Razón por la que en la tercera película la vemos en ese bar. Si quieres resolver detalles y dudas, te invito a escuchar la teoría completa con los enlaces que te he dejado en la descripción. Cenicienta siempre pareció un personaje bastante extraño en las películas de Shrek, pues parecía que su mente siempre estaba en su propia realidad. Pero esto tenía una razón. Todos conocemos la historia de Cenicienta, donde son sus hermanastras junto con su madre las culpables de maltratar día y noche a Cenicienta. A ver, yo no conozco la historia muy bien. Sé que Cenicienta era algo como una sirvienta y... o algo así. Y creo que fue como a una fiesta. Y bueno, me parece que pierde el zapato o se duerme y después la besa un sapo o algo así. No, esa es la otra. Es verdad. Esta pierde el zapato, pero no sé qué pasa cuando pierde el zapato. Eso ya es otra cosa. Pero en Shrek pasa algo un poco distinto. En esta historia, las hermanastras ni siquiera parecen llevarse bien, pero lo más importante es que Doris en ningún momento parece tener algún problema con Cenicienta o ella con Doris, como si nunca la hubieran maltratado. Así que si las hermanastras no se unieron para atormentarla y Cenicienta no tiene rencores con Doris como si nunca la hubiera maltratado, ¿quién lo hizo entonces? No podemos asumir inmediatamente que existió alguna vez la madrastra, pues es un personaje que ni aparece ni tampoco se menciona, pues ni siquiera el espejo en la primera película lo hace. Sin embargo, existe otro personaje involucrado en esta historia, una tercera hermanastra. Cuando ¿Cómo? las princesas fueron encerradas, Cenicienta comienza a limpiar compulsivamente y vemos en ese momento que hay un personaje que comienza a insultarla. Una alucinación. Cenicienta sí era maltratada, pero la persona que la maltrataba estaba en su cabeza, la cual la insultaba y la obligaba a callarse y limpiar. Razón por la que Doris parece nunca haberle hecho algo, sino que la única responsable era ella misma y su poca salud mental. Si viste la tercera película con detenimiento, te habrás dado cuenta que ahí hay un personaje que aparece en la ¿Quién es ese personaje? Ah, no se me viene a la mente, amigo. No sé quién es. cuarta película, pero no de la misma forma, Rumpelstiltskin. Esta teoría es bastante compleja y por ello he resuelto los cortes que se ven en el video original para que puedas escucharla completa, pero en este puesto te la voy a contar a muy grandes rasgos. En la tercera película se nos dice que a este Rumpel sí se le fue negado el primogénito que pidió, tal como lo dice Encantador, pues así es como pasó en su cuento original.
Sin embargo, el Rumpel de la cuarta nunca aparece ni se dice que la razón por la que es un villano sea por eso, sino que de este únicamente sabemos que su resentimiento nace por el hecho de Shrek haber rescatado a Fiona y esto haber arruinado el trato que iba a tener con los reyes. Pero la prueba más contundente para decir que son diferentes personajes está en el final de la tercera y el inicio de la cuarta, pues en una podemos ver la escena donde todos los villanos reciben el perdón y se redimen, incluyendo a ese Rumpel, por lo que resulta bastante sorprendente que al inicio de la cuarta película, cuando el otro Rumpel está leyendo el cuento de Shrek y Fiona, podemos ver en una de las páginas que esa escena fue retratada en el cuento y que sorprendentemente podemos ver al Rumpel original, ilustrado ahí como uno de los villanos que sí tuvo su final feliz. Es por ello que podemos saber que el Rumpel original sí fue feliz al final de su historia, pero el que vemos en la cuarta es alguien totalmente distinto, lo que lo hace un impostor. En el cuento original nunca se dijo que necesitara que alguien firmara para poder hacer magia, así que por eso cuadra la historia del Rumpel de la tercera. Pero el de la cuarta parece no tener magia de verdad, sino que todo es gracias a un factor extra, el cual está precisamente en Fifi, que si quieres conocer todos los detalles, en la descripción te dejo. Uy, amigos, muy fino eso. Es muy fino esto. Yo no me vi todas las películas tan bien, digamos. Creo que la que más vi fue la uno y la 2 y después las demás la habré visto una vez cada una. Así que no estoy tan... Mi memoria no está tan fresca como para decir, ah, sí, estaba ese personaje o no estaba. De todas las teorías que he escrito, esta siempre será mi favorita. A ver, Aquella que tal como una princesa en apuros ha sido robada hasta el cansancio. Pero vamos a olvidar cómo la cuentan las básicas y permíteme contarte mi teoría de la princesa oculta. Si te das cuenta, en la primera película de Shrek vemos que se habla de una princesa víctima de un hechizo, pero podemos apreciar que la princesa de este libro no puede ser Fiona, pues esta es rubia a diferencia del libro ah, bueno, yo creí que sí era Fiona, amigo. Cualquiera. Bueno, yo la vi cuando era chico, pero para mí era Fiona, la princesa. de la segunda película, donde ahora sí, sabemos que es Fiona gracias a su roja cabellera, pero entonces queda la pregunta. Bueno, pero en la segunda película, sí, en la primera película no conocíamos a Fiona y ahora sí. ¿Quién es la princesa rubia? En el cuento se dice que es víctima de un terrible hechizo, pero nunca se dice exactamente cuál era. Solo podemos apreciar que en la página donde se habla del hechizo vemos que junto al cáliz de lo que parece ser una pócima está dibujado un dragón. De igual forma, No me diga que la princesa es el dragón. O sea, la princesa es la dragona y ahora la dragona... No, porque si no burro... No, está bien, sí, puede ser la dragona. este cuento nos dice más adelante que la princesa estaba encerrada en el castillo, a diferencia de Fiona, quien se dice estaba encerrada en la torre. Es decir, siempre se trató de dos princesas diferentes. Pero entonces, ¿por qué decía el cuento que la princesa estaba custodiada por un dragón? Si al dato que tenemos de que la princesa estaba encerrada en el castillo y no en la torre le agregamos el hecho de que el dragón siempre estuvo también en el castillo, todo indica que se trató de una confusión. Muchos caballeros llegaban a intentar liberar a la princesa del hechizo, pero nunca supieron exactamente cuál era, por lo que no pudieron ver que en realidad ese dragón era la princesa que iban a rescatar, la cual por desgracia nunca pudo ser liberada de su maldición. Tenía la posta, amigo, tenía la posta. Yo sabía que algo así podía pasar. ¿Cuál es el uno? En el puesto número 1 tenemos la teoría que tiene el mayor giro argumental que se puede encontrar en Vimos mal. A Shrek, supongo. Todo este tiempo. ¿Cómo que vimos mal? Shrek, pues nos indica que todo este tiempo vimos las cosas al revés. A lo que me refiero es que si acaso nunca te pusiste a pensar en quiénes fueron en sus cuentos cada uno de los protagonistas que nos pintan como los buenos. Creo que Shrek no sé si tiene cuento. En primera, tenemos a Pinocho, aliado de Shrek, que si has leído su cuento original sabrás que es el villano de esa historia, Ah, no. al punto de que solo trajo desgracia a la No leí Pinocho, no leí Caperucita, no leí Blancanieves. Soy
Horrible, amigo. Soy una mala persona. vida de Gepetto, y era un ser bastante obsceno y grotesco. Después tenemos al gato con botas, que también en su cuento original era un estafador, además de que asesinó a un ogro con tal de robarle su castillo. Y es más, en la misma película no hay mucha diferencia, pues ahí mismo es pintado como un asesino a sueldo. Después tenemos a Burro, el cual proviene de un cuento llamado El burro de Sevilla, donde logra engañar a un rey para poder casarse con su hija. Y por otro lado, ¿nunca te preguntaste por qué unos de los enemigos de Shrek son los buenos? Es decir, si nos vamos a sus cuentos, tanto el hada madrina como el príncipe encantador están del lado de los buenos. Incluso en la misma película vemos cómo el hada madrina es amada por todo el reino de muy lejano, y sabemos por los cuadros en su oficina que ha ayudado a mucha gente con su magia. Así que resulta cuanto menos curioso que la única persona que odia a la hada madrina sea el rey, un rey capaz de encerrar a su hija en una torre y de mandar a matar a su yerno. ¿Por qué el rey odia tanto a la hada madrina? No tiene sentido. ¿Será que es algo de la hada madrina ese rey? Por lo que creo que a este punto puedes ir deduciendo por dónde va este asunto. No, la verdad es que no puedo ir deduciendo nada, no entiendo nada. No sé qué me están diciendo. Todo lo que vemos en las películas de Shrek siempre fue contado desde la perspectiva de los malos. Shrek es una saga donde los villanos eran los protagonistas y siempre lograron triunfar. Hay muchos más detalles sobre esta teoría y el video ya fue arreglado. Así que si quieres verla completa, encontrarás los enlaces en la descripción. Bueno, estuvo interesante. Esa última teoría, bueno, sí la entendí un poco, pero hasta ahí. Bien, muchachos. Hoy, o no sé si hoy o ayer, vi un video donde decía que la gente en México odia al Chavo del Ocho. No sé por qué, pero lo odia. Cuestión en Argentina no pasa eso. En Argentina toda la gente, por lo menos la gente grande, le tiene un gran cariño a el Chavo del Ocho y a todo eso. Creo que se ha alejado a los espectadores, digamos, de todo ese ruido exterior o todo ese chimento, no sé cómo se dice, que decían infidelidad de Doña Florinda, de las peleas, de todo eso. No ha llegado a Argentina como tal y nos quedamos con los capítulos que los pasan todo el tiempo en la televisión. Así que quería volver al Chavo del Ocho, ya que subí algunos videos que le fueron muy bien. Y tenemos dos videos acá para continuar este directo, que son cómo murieron los actores del Chavo del Ocho y 5 misterios aterradores que nadie se atreve a contar del Chavo del Ocho. Vamos a empezar por esto. La muerte volvió a tocar el universo Chespirito. Hace apenas un par de meses Carmen Ochoa y hace apenas unos días Ricardo de Pascual, miembros del elenco de Mal, amigo, ese de Pascual me salió en Instagram y yo no sabía quién era este. Pero claro, era una foto actual. Este aparecía de vez en cuando, este personaje. Pascual, miembros del elenco de Chespirito, pues fallecieron, lo que abre una gran pregunta. ¿Cómo es que murió cada miembro del elenco de Chespirito? ¿Cuáles fueron las muertes más recordadas? ¿Cuáles fueron olvidadas? ¿Y cuáles ocurrieron en medio de la polémica? Le juro, amigo, que yo no sé nada de esto. No sé, pero nada. Ni me acuerdo qué fecha murió Chespirito. Si es que murió. Han salido publicaciones todos los años de que moría y al final siempre estaba vivo. Y si quieres saber todo el chisme que hay detrás de cada uno de esos sucesos, pues ponte muy atento, barrilero. Con el paso de los años, el elenco que dio vida al universo de Chespirito comenzó a desaparecer poco a poco. Y es que actualmente nos encontramos en una época en donde pues ahora son muy pocos los que nos quedan vivos, por lo que haremos un gran viaje por todo el universo en la historia de Roberto Gómez Bolaños, recordando aquellas figuras que formaron parte de su elenco y que pues ya fallecieron. Jaimito, amigo. ¿Jaimito era o Jaime? Amigo, vi una nota que decía que este hombre no sabía andar en bicicleta, pero igual entregaba el correo caminando con la bicicleta al lado porque no quería perder el trabajo. O sea, la serie, digamos. Que formaron parte de su elenco y que pues ya fallecieron, y que por cierto algunos suelen ser olvidados, por lo que sin duda este será un gran viaje a lo largo del tiempo. Así que mejor comencemos. Creo que el primero fue o Don Ramón o la Bruja del 71. Uno de esos dos me parece que fue el primero. Ramón Valdés,
Para comenzar esta triste lista, lamentablemente la primera sí. persona que aparece dentro de ella, pues se trata de nada más y nada menos que el más querido de la vecindad del Chavo del Ocho, por Ramón Valdés Castillo, para los cuates Don Ramón, pues el 9 de agosto de 1988, a los 63 años, pues el corazón del querido Monchito dejaría de latir. Esto después de estar combatiendo durante un largo tiempo una gran batalla contra el cáncer de estómago, la cual pues bueno, finalmente se lo llevó. Y aunque para ese momento ya no formaba parte del elenco de Chespirito, pues sí formaba parte del equipo de grabación de Akekiko junto a Carlos Villagrán. Y como una curiosidad muy digna del gran Don Ramón, cuando le encontraron la enfermedad, pues le dijeron a su familia que le quedaba muy poco tiempo. Y la familia de Ramón Valdés, pues pensó que si le daban esta noticia al actor, pues iba a decaer por completo, por lo que simplemente pues no le dijeron. Pero la gran sorpresa fue que Don Ramón no se enteraría de lo grave que estaba y duraría muchísimo más tiempo más del pensado. Y vaya, no contaban con su astucia. Raúl el Chato Padilla. Cuando Don Ramón abandonó el elenco del Chavo del Ocho, Chespirito llamaría a un viejo conocido. Amigo, yo cuando veía la serie del Chavo, o sea, quería tener un abuelo así. O sea, mi abuelo obviamente era buena persona. Bueno, los dos abuelos que yo tenía. Pero esta persona se me hacía tan buena, tan cariñosa y abrazable. No sé de la vida real cómo sería, pero el personaje fue increíble. Siendo el Chato Padilla. Y es que no era ningún secreto que prácticamente el personaje de Jaimito el Cartero llegó a intentar reemplazar lo que había hecho Don Ramón en el Chavo del Ocho. Pero lo curioso es que después de que falleciera Don Ramón, pues la otra gran pérdida del elenco de Chespirito sería el Chato Padilla, o sea, Jaimito el Cartero, el cual a los 75 años, el 3 de febrero de 1994, de un tremendo infarto agudo al miocardio, pues daría como resultado el Cartero evitara la fatiga para siempre. Que como curiosidad, pues alrededor de la muerte de este actor siempre ha existido una gran desinformación. Y eso no es lo malo. Lo malo es que muchos se la han creído. Pues en varias ocasiones se ha dicho que alrededor de la muerte de Raúl el Chato Padilla hay una historia bastante trágica ocurriendo en las grabaciones del Chavo del Ocho. Pues se suele decir que Chespirito encontró al actor que daba vida a Jaimito el Cartero muerto dentro del set de grabación, cosa que fue sacada del libro del diario del Chavo del Ocho, el cual lo conocimos en 1995, por lo menos dentro de sus páginas y en la ficción de la historia, pues el Chavo, el personaje, se encuentra Jaimito el Cartero así dentro de su casa, pero muchos medios desinformaron a todos e hicieron pasar la historia del libro como si hubiera pasado en la vida real. ¡Qué cosas! Angelines Fernández, la bruja del 71. En 1994, la vecindad del Chavo del Ocho despediría a la querida brujita del 71, la cual, al igual que como ocurrió con Don Ramón, pues habría fallecido a causa de cáncer, solo que en este caso fue cáncer de pulmón, el cual junto con algunas complicaciones respiratorias y un constante consumo de tabaco a lo largo de toda... Y sí, amigo, el tabaco es eso lo que tiene. Yo tengo conocidos que fuman mucho y me ofrecen y todo, y no, pero no. Mis abuelos fallecieron a causa del tabaco. Y es jodido, jodido. Porque al final les cuesta respirar y la pasan muy mal. No me gustaría terminar así, pero bueno, es su vida, es su decisión. Su vida, pues provocó que Angelines Fernández a los 69 años se fuera a la vecindad celestial. No, amigo, 69 años, re joven era. Como curiosidad alrededor de esta muerte, dicho por el mismo Chespirito, fue a raíz de que Angelines Fernández fallecería, cuando él comenzó a darse cuenta que el elenco que había tenido años atrás, pues ya estaba llegando a su fin, por lo que tan solo un año después de la muerte de Angelines Fernández, en el año de 1995, el programa Chespirito llegaba a su fin. Yolanda Patricia Juárez Cabrera. De seguro con este nombre tan largo, pues no lo ubican, ¿verdad? No. Pero si les pongo esta foto, ¿qué tal? Y es que ella se... No, tampoco creo que es una de las Patties. Creo que hay 5 Patties en esas grabaciones de Chespirito del Chavo. Y ella es una. trata de Patty, por lo menos la primera versión del personaje, la cual la conocimos en el año de 1972, en donde bueno, su participación pues fue muy breve, pero acá entre nos, pues el nombre del personaje de Patty pues es gracias a ella, ya que pues ella se llama Patricia. Y es que ¿qué ocurriría lo mismo con otros personajes? Pues el personaje llevaba el nombre del actor que lo interpretaba. Ella, además de ser la primera Patty, se desempeñó como directora de telenovelas en Televisa, y por si fuera poco, también fue productora. Y es que incluso llegó a recibir varios premios, pero lamentablemente, pues este es de esos casos en donde la muerte llegó de sorpresa, pues ella fallecería el 13 de marzo de 1997, víctima de un choque séptico. O sea, en pocas palabras, una grave infección que se le fue expandiendo, provocando que la primera Patty se fuera a la vecindad celestial con tan solo 42 años, convirtiéndola en una de los miembros más jóvenes del elenco de Chespirito que fallecería.
Horacio Gómez Bolaños. El querido Godínez, por supuesto que no necesita presentación, pero cuando hablamos de los miembros del elenco de Chespirito fallecidos, si hay uno que tomó a todos por sorpresa, ese sin duda fue Godínez. Y es que, como saben, pues él era el hermano menor de Chespirito, y su vida acabaría el 21 de noviembre de 1999, a los 69 años. Todo esto debido a un infarto fulminante. Pero lo triste es que todo esto ocurrió mientras él estaba organizando un homenaje para su hermano Chespirito, el cual, si recuerdan, pues el homenaje llevaba como nombre "No contaban con mi astucia", pero pues como ocurrió esta tragedia, pues el homenaje tuvo que ser pospuesto, y Chespirito quería que fuera cancelado. Al final del día, pues sí se lo acabaron haciendo. Pero eso sí, durante el homenaje, pues podemos ver a un Chespirito muy afectado por el fallecimiento de su hermano. Pero si quieres saber todo acerca de este homenaje, pues ¿qué crees? Tengo este video especialmente para ti, barrilero, así que ve a darle un vistazo. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En el año 2014, las televisiones y medios de comunicación de todo el mundo... Ah, en 2014. Bueno, sí, era 2010, decían que había muerto. 2011, que había muerto. 2012 y así. Y uno ya decía, bueno, otra vez una noticia falsa. Y supongo que ahí cayó la noticia y fue la verdadera. Pues nos sorprenderían con una lamentable noticia, y es que el 28 de noviembre del año 2014, pues Chespirito fallecería a los 85 años dentro de su casa en Cancún. Esto debido a insuficiencia cardíaca, lo cual, bueno, fue derivado a raíz de complicaciones del Parkinson, problemas respiratorios crónicos y enfisema pulmonar. Jorge Gutiérrez Zamora. Y pues bueno, como se podrán dar cuenta, por esos años la muerte rondaba muy de cerca a los que trabajaron dentro del Chavo del Ocho. Y es que el 1 de abril del año 2015, a los 84 años de edad, por causas naturales, abandonaba ese plano terrestre Jorge Gutiérrez Zamora, quien fue la voz introductora en el Chavo del Ocho y en el Chapulín Colorado, además de ser el... Ah, con razón, amigo, no sabía quién era. ¿Y a quién personaje es este? Y claro, si es la voz que iniciaba los capítulos. En los shows en vivo del elenco. Y después de la salida de Carlos Villagrán del elenco de Chespirito, pues ellos dos comenzaron a hacer equipo, por lo que Jorge Gutiérrez Zamora ahora era el narrador en las presentaciones en vivo de Carlos Villagrán. Germán Robles. Casi el año de que Chespirito falleciera, el 21 de noviembre del año 2015, pues la vecindad tendría que despedir a otro personaje, el cual, bueno, únicamente tuvo una aparición en la historia del Chavo del Ocho, pero lo no, ese capítulo no lo vi. hizo también que quedó marcado en la memoria de todos los fanáticos. Pero bueno, vámonos con calma. A los 86 años fallecería Germán Robles, quien dio vida a Don Román, el primo de Don Ramón, el cual, pues si recuerdan, llegó a reemplazar a Ramón Valdés dentro del capítulo de 1975, conocido como La Caja de Madera. Todo esto ocurriendo debido a que Ramón Valdés pues se encontraba enfermo, y la producción de los programas del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado pues no podía detenerse, por lo que con algunas pequeñas modificaciones al guión, pues Chespirito introdujo al personaje de Don Román. María Luisa Alcalá. María Luisa Alcalá es de esos casos específicos que algunas semanas estuvieron dentro del Chavo del Ocho y después simplemente desaparecerían. Pero eso sí, tendría uno de los personajes más queridos y a la vez de los más olvidados. Y es que María Luisa Alcalá llegaría al elenco de Chespirito en 1974 para así reemplazar a la Chilindrina, la cual pues resulta que se había ausentado por ese año debido a que se había ido con la competencia de la televisora. En la competencia, pues ella tenía su propio programa, por lo que Chespirito le daría el personaje femenino protagónico a María Luisa Alcalá. No, amigo, qué rara se ve la Chilindrina ahí. What the fuck? Nunca vi ese episodio. Miren lo raro que se ve la Chilindrina. ¿Qué le pasó, amigo? Mínimo le hubieran puesto unos lentes, aunque sea, o le hubieran hecho otras colitas. Bueno, capaz que Chespirito dijo, no quiero que el personaje se parezca. Vieron que hubo como una pelea, pero por años, en cuestión de si los personajes le pertenecían a los actores o realmente era de Chespirito. Y bueno, en una entrevista yo veo que Don Ramón dice, o Kiko, no sé, uno de esos, dice, no, todos los personajes fueron creados por Chespirito, le pertenecen. Pero, o sea, hicieron denuncias y por derechos de autor y todo eso. Así que no me sorprende de que ahora la Chilindrina se vea tan diferente. Bueno, esto por lo menos en un par de ocasiones, ya que al poco tiempo María Antonieta de las Nieves se daría cuenta, pues de que prácticamente le estaban reemplazando, por lo que cuando vio la oportunidad, pues se regresó al elenco del Chavo del Ocho, marcando así el fin de apariciones de Malicha. Pero el final de María Luisa Alcalá llegaría el 21 de febrero del año 2016, cuando ella tenía 72 años, falleciendo muy curiosamente el mismo día en que Chespirito hubiera cumplido años. ¿Y de qué falleció? Pues por ahí se dice que fallecería de un infarto agudo, el cual la sorprendería a ella y a su familia, mientras la actriz se encontraba descansando. Rubén Aguirre. Malicha tuvo su primera aparición dentro de la clase del profesor Girafales. No, amigo, el profesor Girafales no. Vieron que en la serie, bueno, él va a visitar a Doña Florinda y lo que pasa es que Doña Florinda en realidad no es la oficial, digamos.
Doña Florinda era la amante, me parece, porque yo vi en una foto que el profesor Girafales tiene el anillo de compromiso cuando va a visitar a Doña Florinda. Qué raro que Doña Florinda nunca se cuestionó por qué tenía ese anillo. Únicamente a los pocos meses fallecería Rubén Aguirre, el querido profesor Girafales. Y es que el 17 de junio del 2016, a los 82 años, pues falleció debido a neumonía dentro de su casa en Puerto Vallarta, lugar en donde pasó sus últimos años, y que en varias entrevistas llegó a mencionar que era el lugar de sus sueños, ¿Vieron que casi todos fallecieron a los 86 años? ya que podía descansar como en ningún otro lado, además de tener una de las vistas más hermosas de todo el mundo. Y que bueno, como dato curioso, Rubén Aguirre fallecería tan solo 2 días después de haber celebrado su cumpleaños número 82. Y es que el caso de Rubén Ah, Aguirre no, era 86, era 82. es uno de esos bastante interesantes, ya que a diferencia de varios miembros del elenco, pues siempre se ha manejado que fue el que tuvo más problemas económicos después de los programas de Chespirito. Y es que con el paso de los años, cuando llega Es que, amigo, bueno, perdón que lo paro cada 2 segundos, pero es que, claro, era el profesor Girafales, no era. Si se dan cuenta, la Chilindrina, Kiko, el Chavo, incluso Ramón, los personajes tenían como un carisma diferente y una personalidad que si lo sacabas de ahí de la vecindad y ibas a otros programas, a un teatro, te lo llenaban. Pero el profesor Girafales, como por ejemplo también puede ser señor Barriga, no creo que hayan tenido esa magia para llegar a la gente y llenar un teatro o hacer un show. las enfermedades, pues provocaron que gran parte de las ganancias que obtuvo con los programas de Roberto Gómez Bolaños, pues tuvieran que ser destinadas a tratamientos médicos. Y para acabarla de amolar por allá del año 2007, pues tuvo un accidente automovilístico mientras manejaba junto con su esposa. Y es que por ahí se dice que los frenos del automóvil fallaron, provocando que Rubén Aguirre quedara con graves lesiones. Pero la más afectada sin duda fue su esposa. Y es que ella perdió una pierna, lo que obligó a ambos a comenzar a utilizar silla de ruedas, lo que a su vez provocó que Rubén Aguirre se quedara sin muchas oportunidades de trabajo, por lo que este se convierte en uno de esos casos más lamentables. Olivia Leiva. Qué Seguramente triste. no es precisamente el nombre más recordado cuando pensamos en El Chavo del Ocho. Y es que resulta que ella en 1975, por tan solo 4 episodios, interpretó al personaje de Gloria, la Amigo, qué actriz más linda, más hermosa, más. No sé, amigo, yo estaba igual que Don Ramón en ese episodio donde estaba enamorado de ella. Yo era joven cuando la vi y decía, no, miren qué linda que es. Y obviamente la bruja del 71 tenía unos celos terribles, pero sí, amigo, me parecía muy simpática ella cuando le iba a pedir cosas. de Patty. Y nos tuvimos que despedir de ella el 14 de febrero del año 2019 a los 70 años de edad. Pero bueno, el chiste es que esta Gloria pues ya falleció. Y que bueno, después de todo, desde mi punto de vista, también era una de mis glorias favoritas. Gabriel Fernández. El 15 de septiembre del año 2019, María Antonieta de las Nieves pasaría por uno de los peores momentos de su vida. O bueno, según ella, el peor. Y es que su esposo Gabriel Fernández, a los 85 años de edad, pues fallecería, dejándola completamente desconsolada. Y es que ella incluso llegó a mencionar que después de que su esposo falleciera, pues en pocas palabras ya no quería vivir, por lo que ya no aceptaba aparecer en ningún proyecto en el que le invitaran. Ya que pues bueno, ella argumentaba que pues no tenía ningún sentido continuar con su vida si ya no estaba su esposo. Claro, amigo, vos cuando se te da una persona así que ha pasado tanto tiempo con vos y sentís que estás haciendo la cosa, haces las cosas para nadie, porque esa otra persona te admiraba mucho y conocía tus errores y tu defecto y aún así se quedaba ahí y te apoyaba y ahora no está. O sea que se entiende el dolor que causa esa pérdida para ella. Y es que resulta que Gabriel Fernández pues siempre le había acompañado en cualquiera de sus proyectos. Y no solo fue importante en los de María Antonieta de las Nieves, sino también en los de Roberto Gómez Bolaños, ya que él fue presentador del programa de Chespirito a mediados de 1981, así hasta julio de 1994. Y no solo quedó en eso, sino que también tuvo una que otra aparición breve, siendo una de las más recordadas cuando salía como extra en la escuelita, sentándose normalmente atrás de Ñoño o de la Chilindrina. No es ningún secreto que el amor de ellos dos pues era de los más conocidos en el elenco de Chespirito. Y todo era felicidad, por lo menos hasta ese día que ya les conté, en donde una terrible neumonía pues pondría en pausa esta historia de amor. Anabel Gutiérrez toca el turno de hablar de una verdadera leyenda del cine mexicano, aunque bueno, por lo menos en este canal, sin duda todos la recordamos como Doña Espota Verderona, la inolvidable mamá. Amigo, no, qué complicado me la pusiste. La Chimoltrufia la conozco. He visto algunos episodios, pero hasta ahí nomás. Y es que si recuerdan, a ella la conocimos dentro del programa de Chespirito, pero lamentablemente Anabel nos dejó el 21 de agosto del año 2022, falleciendo por causas naturales a los 89 años en la ciudad de Puebla. Y que como una curiosidad pues bastante curiosa, su nieta es Macarena García, la cual bueno, si no eres nuevo en este canal, es quien dio vida a la versión joven de Graciela en la bioserie de Chespirito sin... Amigo, ella es.
Bueno, vi algunos episodios de esa serie. No la terminé, pero me pareció muy linda la chica esa. Creer queriendo. De alguna forma esta familia sigue apareciendo en cosas relacionadas a Roberto Gómez Bolaños. Mari Carmen Vela. Ella falleció hace muy poco. Y es que muchos la recordamos por ser la última versión del personaje de Gloria. Y aunque posiblemente es la Gloria menos recordada, ella fallecería el 5 de noviembre del año 2025 a los 87 años de edad en la Ciudad de México, marcando así otra terrible pérdida. Carmen Ochoa. Y así es como comenzamos a llegar a las pérdidas más recientes. Pues Carmen Ochoa, quien fue la mano derecha de Roberto Gómez Bolaños, ya que fue asistente de producción del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado, pues fallecería el 25 de febrero de este año 2026, dejando un vacío enorme en los fans. Y es que ella fue tan importante que a mediados de 1977 sería ascendida a productora asociada, y más tarde sería la directora de cámaras, y poco a poco creciendo hasta producir el programa Chespirito, desde 1980 hasta 1985, y según siendo comentado por los demás miembros del elenco, era una de las personalidades más queridas dentro de la producción. Ricardo de Pascual. No podemos cerrar esta lista sin mencionar al polifacético Ricardo de Pascual, el cual por cierto es la muerte más reciente y de la cual sale la idea para este video. Y es que lo conocimos en una infinidad de ocasiones dentro del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. Pues si recuerdan, él fue el señor Calvillo, también fue el mesero de la fonda de Doña Florinda, el Chorin Chorin Funfly Dormilón y uno de los personajes más recordados, el señor Hurtado. Y es que Ricardo de Pascual falleció recientemente este 21 de abril del año 2026, cuando tenía 85 años. Y bueno, por lo menos lo que se sabe hasta este momento en el que estás viendo el video, pues es que su partida se debió a complicaciones naturales debido a su avanzada edad. Y pues lamentablemente, así es como tenemos que cerrar esta lista, esperando que por lo menos no muy pronto se agreguen más nombres a ella. Pero vamos, déjame saber en los comentarios, ¿qué otra persona nos faltó mencionar en este video? ¿Y cuál fue el fallecimiento que más te sorprendió o que más recuerdas? Pero eso sí, si no te quieres perder absolutamente nada. No, amigo, el que más me sorprendió fue este. Que haya muerto pobre sin nada después de tanto éxito y tener a tanta gente conocida que lo podría haber ayudado, se me hace una falta de respeto para el profesor Girafales. Que toda esa gente, todos esos actores como Doña Florinda, bueno, los que estaban vivos cuando estaba él, no sé si habrán ayudado. Espero que sí. Espero que sí. Por mi propia salud, no voy a buscar si lo ayudaron o no, porque no quiero enojarme. Ahora sí, vamos al siguiente video. En este video vamos a estar reaccionando a 5 misterios aterradores del Chavo del Ocho y que nadie se atreve a contar. No apto para nostálgico, dice el video de acá. Mi buen amigo Archivo Maldito. Vayan a seguirlo. Así también me siguen a mí y dar like a este video. Para millones de personas, El Chavo del Ocho fue mucho más que una simple comedia. Fue un refugio en la infancia, una fuente de risas en tiempos difíciles y un símbolo de la televisión latinoamericana. Pero, ¿y si te dijera que detrás de sus coloridos personajes, de los golpes con la escoba y de las tortas de jamón, se esconde algo mucho más oscuro? Una serie de eventos, coincidencias y secretos que han llevado a muchos a preguntarse si El Chavo del Ocho era solo un programa. ¿Cómo no va a ser un programa, amigo? Lo que puede ser que se pregunten es que ¿cómo puede ser que haya tanta tragedia o maldad en ese programa? De hecho, hay muchas series que dicen que están malditas. No sé, ahora no se me viene ninguna a la mente, pero yo he escuchado sí que hay series malditas donde el elenco empieza a perder la vida por circunstancias trágicas. O si, sin querer, se convirtió en el escenario de una energía que nadie supo controlar. Pero, no creo que sea el caso porque como vimos en el video anterior de las muertes de los personajes del Chavo, no ha habido ninguna así muy trágica, o sea, fueron naturales o alguna enfermedad. Hoy en Archivo Maldito, abriremos los archivos prohibidos de la vecindad y te revelaremos los 5 misterios más perturbadores del Chavo del Ocho. Número 5. Hablar de Don Ramón es hablar de una de las figuras más queridas y auténticas de toda Latinoamérica. Un personaje que, con su cinismo bonachón, su gorra desgastada y su eterna deuda con el señor Barriga, se ganó el corazón de generaciones enteras. Pero lo que pocos saben es que su última aparición en el programa El Chavo del Ocho ha dado pie a una de las teorías más inquietantes relacionadas con esta icónica serie. Era el año 1981 y sin que nadie lo anunciara formalmente, Don Ramón simplemente desapareció de la vecindad, sin despedida, sin escena final, solo dejó de aparecer.
Pero hay una escena en particular que muchos aseguran fue su última aparición verdadera, una especie de despedida no oficial y que, al revisarla hoy, se siente diferente, pesada. Ocurre en el episodio A ver, quiero ver ese episodio. Quiero ver esa escena porque yo he visto bastante del Chavo y puede ser que la recuerde. titulado Don Ramón Peluquero. En él, Ajá. Don Ramón aparece desanimado, casi sin energía, con una expresión que si se observa con detenimiento ya no parece actuada, sino auténticamente cansada, triste, vacía. Algunos fanáticos aseguran que, detrás de cámaras, Ramón Valdés ya sabía que no soportaba más el ambiente laboral con Florinda Mesa, ni las exigencias de Televisa, que esa grabación fue su último adiós no solo al programa, sino al personaje que más amó interpretar. Pero lo más inquietante viene después. Algunos fanáticos afirman que en esa grabación, durante un momento en el que Don Ramón voltea hacia la cámara, su mirada parece fijarse directamente en el espectador, como si fuera una despedida directa, silenciosa o un llamado de ayuda. Hay quienes han ralentizado el episodio y aseguran A ver, yo me acuerdo de este episodio porque el Chavo le pinta a Kiko con el zapato y acá hasta la media también le pinta. Pero no noté nada raro en Don Ramón. Tenga que ver ese episodio como para ver si es verdad esto. que se escucha un leve suspiro fuera de diálogo. Un sonido tenue, pero cargado de una extraña melancolía. Otros aseguran que ese episodio no fue repetido durante mucho tiempo por razones que la propia televisora jamás explicó. Años más tarde, cuando Valdés falleció en la vida real, algunos fanáticos afirmaron que su espíritu nunca abandonó del todo el set. Y hasta el día de hoy, hay quienes aseguran que durante algunas repeticiones antiguas del programa, en tomas donde no debería estar, una figura similar a Don Ramón aparece por un segundo en el fondo de escena, No, amigo. callado, mirando fijamente a la cámara. ¿Una ilusión? ¿Un error de edición? Eso no creo que sea así. ¿O un eco de alguien que jamás quiso irse del todo? Porque si algo dejó claro Ramón Valdés, fue que Don Ramón no era un personaje, era él mismo, y al desaparecer de la vecindad, quizás una parte de él se quedó atrapada allí, para siempre. Número 4. En toda vecindad siempre hay una figura misteriosa, aquella persona que parece vivir entre sombras, que murmura cosas al pasar y cuya La maldición de la bruja. puerta rara vez está del todo abierta. En el caso del Chavo del Ocho, esa figura tenía un nombre que se volvió leyenda: Doña Clotilde, mejor conocida como la Bruja del 71. La verdad es que el personaje fue muy bien interpretado y el aura que había cuando miraba los episodios te hacían creer que en verdad ahí adentro de esa casa, de esa habitación, en el número 71, había cosas raras y pasaban cosas raras. De hecho, había un capítulo donde el Chavo entra con la Chilindrina y Kiko, creo que eran, y encuentran cosas, una olla creo, y dice, ¿quién anda ahí? Y el Chavo le responde, un gato o algo así. No sé si después todo fue un sueño, qué pasó, pero la verdad es que da a entender que sí pasaba algo ahí. Y sobre todo la envidia que tenía a las demás mujeres la bruja del 71. Que, a pesar de que su personaje era una anciana común, los niños del programa, especialmente el Chavo y Kiko, la llamaban bruja sin ninguna razón lógica, y eso, con los años, comenzó a generar inquietantes teorías. ¿Por qué un personaje en apariencia amable fue bautizado con semejante apodo? Y lo más inquietante, ¿por qué Ángela María Fernández, la actriz que la interpretó, aceptó ese papel con tanta naturalidad, como si supiera que tenía un rol más oscuro del que se veía a simple vista? Según testimonios de extrabajadores de Televisa, durante las primeras grabaciones, las luces parpadeaban con más frecuencia cuando Clotilde estaba en escena. Algunos dijeron que era una falla eléctrica, otros que era simple coincidencia. Pero los técnicos que trabajaban en el set se negaban a entrar al camerino de la actriz solos. Incluso en una entrevista antigua borrada de casi todos los archivos de internet, se puede ver a Angelines Fernández diciendo, medio en broma,
Medio en serio. A veces siento que Clotilde se me mete, que ya no soy yo, pero el misterio no termina ahí. Cuando Angelines Fernández falleció en 1994, Florinda Mesa reveló en una entrevista que su cuerpo fue velado en el mismo camerino donde pasó años interpretando a la bruja del 71. Una decisión que no muchos entendieron. Desde entonces, han circulado rumores espeluznantes. Hay quienes afirman que en los estudios donde se grababa El Chavo, se han visto sombras que caminan por los pasillos durante las noches, una figura encorvada, Oh, con Dios. algo parecido a un sombrero en la cabeza, y que al verla de frente, su rostro es el de Clotilde, pero en... Bueno, amigo, era muy específico esa descripción. Estaría bueno, si alguien no lo hizo ya, llevar una ouija, llevar a los estudios, llevar un medium, o ir probando cositas. No sé para qué, o sí sé para qué, para evidenciar si existe algo paranormal. Y bueno, yo creo que es cuestión de creer, pero la verdad es que sí existe lo paranormal. O al menos hay algo ahí finito, hay algo ahí entre líneas que puede decirte si existe o no existe un fantasma. Para mí sí. No sé si existir es la palabra, ahora que lo pienso. envejecido, como si no hubiese muerto, sino permanecido atrapada en la dimensión de su personaje. También circula una historia inquietante entre fanáticos obsesivos del programa. Uno de ellos aseguraba que, si pausabas un episodio específico, en el segundo exacto en el que Clotilde aparecía de espaldas, su reflejo en la ventana no correspondía con sus movimientos reales, como si otra versión de ella la estuviera observando desde otra dimensión. Y entonces está la teoría más escalofriante. Algunos aseguran que el personaje fue creado para canalizar una maldición real, que el apodo de bruja no era una broma infantil, sino una forma de advertir al público sin que lo notaran, que Clotilde era un símbolo, un canal de energía usado por algo más antiguo. Y cuando murió Angelines, no fue el personaje quien murió, sino solo la carcasa, porque la bruja del 71 nunca abandonó del todo la vecindad. Así que la próxima vez que veas un episodio y Clotilde se cruce por el pasillo, míralo con atención, porque puede que lo que estás viendo no sea una simple comedia de los 70, sino algo que está tratando de decirte algo desde el otro lado del televisor. Número 3. Para millones de personas en Latinoamérica, El Chavo del Ocho representa una época dorada, una infancia llena de inocencia, humor y personajes entrañables. De hecho, mi abuelo veía El Chavo, mi mamá ve El Chavo y yo veo El Chavo. Y si yo tuviera hijos, bueno, quizás no sé si verían El Chavo porque hoy en día hay mucha tecnología, mucho contenido, pero estarían ahí. O sea, verían aunque sea la serie animada del Chavo. Pero detrás de esas risas se escondía una realidad mucho más sombría. Y amigo, detrás de esa risa estaban todos peleados. De hecho, hay una foto que circula, que es un meme donde están el elenco, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, Chespirito peleado con Doña Florinda. Doña Florinda peleada con Don Ramón. Don Ramón peleado con X. Y aparece el señor Barriga que dice feliz. Una verdad que se fue desvelando lentamente con los años. Las relaciones entre los actores no eran tan armoniosas como aparentaban en pantalla. Lo que parecía... A ustedes, la gente, ¿qué les parece Doña Florinda? ¿Le parece una mujer linda o le parece una mujer normal? Porque yo tengo la sensación de que es una mujer con carácter. Y eso atrae bastante. Pero no la veo así como una super modelo linda, hermosa, no. Creo que tiene demasiado carácter, demasiada personalidad. Y por eso supongo que hizo que se pelearan todos los demás. Una familia feliz ante las cámaras, en realidad estaba dividida por envidias, egos, traiciones y secretos que jamás fueron del todo aclarados. Todo comenzó con una figura central, Roberto Gómez Bolaños, el creador, guionista y protagonista del programa. Muchos aseguran que Chespirito manejaba el set como un dictador silencioso. Aunque su humor era ingenuo, su poder dentro de Televisa era absoluto. Ramón Valdés... Que amigo, si sos el creador del Chavo del Ocho, es lógico que quieras tener todo el poder y que dirijas y mandes porque sos el programa más visto de tu país,
del país vecino, de los 3 países más abajo. Es decir, tenés que tener esa prioridad de saber dirigir y decidir sobre las cuestiones del programa en la televisora. Quien interpretaba al querido Don Ramón fue uno de los primeros en levantar la voz. Se dice que se cansó del trato desigual y de los favoritismos, que no toleraba las decisiones autoritarias de Gómez Bolaños y que por eso abandonó el programa sin despedirse de nadie. Y aquí es donde las cosas se tornan turbias. Se dice que después de su salida, Valdés fue vetado informalmente de varios espacios televisivos, como si alguien muy poderoso hubiese cerrado puertas tras él. Algunos ven esto como una represalia, otros creen que había algo más, pero el conflicto más conocido, y también el más oscuro, fue el de Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a Kiko. Según él, su personaje fue manipulado, recortado y finalmente desechado por decisión de Gómez Bolaños. Las razones nunca se dijeron públicamente, pero corrían rumores de una tensión profunda, una pelea interna por el ego y los derechos del personaje. Y hay quienes afirman que todo se desató por algo más personal. Durante años se rumoreó que Carlos Villagrán y Florinda Mesa tuvieron una relación romántica justo antes de que ella se involucrara sentimentalmente con Chespirito. Desde entonces, la dinámica del grupo se rompió. Éramos una familia disfuncional. Mal, amigo, ¿vieron eso que dicen donde se trabaja? No tenés que hacer nada. O sea, no, ¿cómo es el dicho? Donde se trabaja y se come, no sé. Bueno, no sé, algo como que no tenés que involucrarte con las personas de tu trabajo porque vas a generar un ambiente muy pesado cuando las aguas no estén bien, digamos, cuando estén peleados, y obviamente te van a echar. Llegó a decir Villagrán en una entrevista. Incluso María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a la Chilindrina, tuvo conflictos legales con Chespirito por los derechos de su personaje. Se le prohibió aparecer en televisión con su caracterización original, algo que la llevó a años de batallas judiciales. Todo esto ocurrió mientras en pantalla, los personajes seguían jugando a la rayuela, discutiendo por una torta de jamón o lanzándose agua en la vecindad. Pero detrás de escena, el ambiente se volvió tóxico. Algunos camarógrafos y técnicos del set han contado que durante las pausas entre grabaciones, el silencio era absoluto, que los actores se evitaban entre sí, que las risas de la audiencia se grababan después, porque en el estudio ya no había alegría. Y aquí es donde las teorías toman un giro siniestro. Algunos aseguran que las tensiones que rodeaban al elenco no eran solo humanas, que había una energía oscura alimentándose del conflicto, que la maldición de la bruja del 71, la rivalidad de los actores y las muertes prematuras de varios miembros del elenco estaban conectadas por algo más grande, una especie de karma oculto que se manifestó lentamente desde que alguien, quizás sin querer, activó algo más allá del entretenimiento. No, amigo, cuando el ambiente está muy pesado, que hay mucha negatividad, es fijo de que todo te sale mal. Incluso vas a empezar a pensar que alguien te hizo algo raro con magia, digamos. Bueno, aunque puede ser así, la verdad es que yo creo más en que es una cuestión de cambiar las energías y resolver los problemas. Y si no se puede resolver el problema, tenés que cortarlo de raíz. Número 2. ¿Cómo lo cortás de raíz? Terminando echando a los actores, básicamente. ¿Y si te dijera que todo en la vecindad tiene un doble significado? Empecemos por el lugar. Nunca se menciona en qué ciudad está ubicada. No se ve el mundo exterior. Las puertas no llevan a ninguna parte. A ver, yo pensaba que estaba ubicado en Monterrey, simplemente porque siempre hablan de los Rayados, no sé. Los personajes viven en un eterno ciclo de repeticiones, como atrapados en un limbo. Algunos han llegado a compararlo con una representación moderna del purgatorio. Cada personaje encarna una alma en pena que arrastra consigo una carga emocional o espiritual. Don Ramón, por ejemplo, es un alma castigada por su pasado, pobre, endeudado, solo, con una hija a su cargo, sin esperanza de mejorar. Doña Florinda, Mal amigo, ¿qué le pasó a la mujer de Don Ramón? ¿Alguien sabe si en la historia lo cuentan?
Soberbia, parece vivir una mentira, aferrándose a un estatus que nunca tuvo. Bueno, como dije, Doña Florinda es la infiel, o sea, la amante del profesor Girafales. El profesor Girafales, eternamente enamorado, pero condenado a una relación que nunca avanza. La Chilindrina, marcada por la ausencia de su madre, es la figura de la infancia incompleta, rebelde. Y el chavo representa el alma perdida, sin padres, sin historia, sin habitación. Vive en un barril, pero ¿realmente duerme allí? ¿Come allí? ¿O es un símbolo? El barril. No, para mí el barril es tu lugar seguro, el barril del Chavo del 8. Sería nuestro lugar seguro, por ejemplo, si a vos te gusta jugar al fútbol o con tus amigos, o cantar o tocar algún instrumento, bueno, ese es tu lugar seguro. El barril es el lugar seguro del Chavo. Para algunos estudiosos, representa una urna funeraria, un recipiente vacío, donde habita una esencia que no pertenece a este mundo. Otro detalle escalofriante es como todos los personajes repiten los mismos comportamientos una y otra vez, como si estuvieran condenados a revivir sus errores en un bucle eterno. Sí, eso es verdad. A diferencia de otras series, acá en el Chavo del 8 vemos que los personajes no evolucionan. Si vos te fijas, Breaking Bad, está bien, la estoy comparando con una serie muy buena, pero bueno, Breaking Bad, The Walking Dead, ves que los personajes avanzan, que maduran, que aprenden. Sí, se van a equivocar, pero después van a aprender de su error y ya no actúan más así. Pero en el Chavo siempre actúan igual. Las discusiones no se resuelven, las deudas no se pagan, los romances no avanzan, los secretos no se revelan, nada cambia, y eso es la esencia de un purgatorio. Existen teorías más profundas que aseguran que Roberto Gómez Bolaños se inspiró en textos religiosos y obras filosóficas sobre el más allá para crear la estructura narrativa del programa. Incluso hay quienes aseguran que el número 8 del título no es casual. El 8 es el símbolo del infinito, un bucle eterno, como el que viven los personajes episodio tras episodio. No, amigo, es muy fino ese detalle, ese dato. Nunca me puse a pensar, yo decía el Chavo del 8 porque vive en el 8, pero claro, no sé, nunca pasa en eso. ¿Por qué será el Chavo del 8? Y si analizamos los colores, los gestos, la estructura visual de la vecindad, nos damos cuenta de que no hay esperanza, no hay progreso. Es una villa esto, amigo. La vecindad está muy mal cuidada en ese aspecto y se entiende por qué el señor Barriga no la cuida tampoco, porque la gente que vive ahí es pobre, amigo. Mira, don Ramón pobre con una hija, doña Florinda pobre con un hijo, soltera. La anciana, la bruja que pone una jubilación ahí, hasta ahí nomás. Y después, no sé, los demás inquilinos aparecen pero poco. Tampoco es que... No creo que viva nadie millonario en la vecindad. Es como un barrio muy humilde, un lugar muy humilde y las cortinas y todo lo hace tan triste, te da una amargura ver esas paredes así. No hay futuro, solo repeticiones. Y entonces surge la pregunta más aterradora de todas. ¿Y si el Chavo ya estaba muerto desde el inicio? ¿Y ¿Cómo? si lo que veíamos no era una comedia, sino un mensaje disfrazado? Este lugar no es lo que parece, dijo una vez un técnico de producción que trabajó en los primeros episodios. Todo allí se sentía extraño, como si el set tuviera vida propia. Tal vez el Chavo del 8 no era solo un programa de televisión, sino una obra alegórica sobre el más allá, la culpa y la imposibilidad de redención. Número 1. Durante años se ha hablado de muchos episodios perdidos en la televisión latinoamericana, pero ninguno tan perturbador como el supuesto episodio final no emitido de El Chavo del 8. Un capítulo que, según rumores y testimonios anónimos, mostraba la muerte del personaje principal, el funeral del Chavo. Este supuesto episodio no fue transmitido en televisión, no hay registros oficiales, pero sí existen múltiples declaraciones de personas. Oh, amigo, ¿qué onda con esta imagen del Chavo del 8, amigo? Re turbia. A ver, yo sé del episodio 142, que nunca se transmitió, donde supuestamente el Chavo moría y terminaba ahí la serie, me parece. Algo así era. Pesadilla grabada, dijo un exeditor de Televisa en un foro hace más de una década. El episodio comenzaría con una atmósfera muy diferente. La vecindad estaba en silencio,
No se escuchaban risas, gritos, ni música alegre. Todo tenía un tono grisáceo. Los personajes aparecían vestidos de negro. Doña Florinda lloraba en silencio. El profesor Girafales no decía ni una palabra. La Chilindrina se aferraba a un peluche mientras sollozaba sin parar. No había bromas, no había travesuras, solo un silencio abrumador. En el centro del patio había un pequeño ataúd, un ataúd infantil, de madera oscura. Encima, una gorra verde, perfectamente doblada. Según algunos relatos, don Ramón toma la palabra. Dice que el chavo murió atropellado al salir de la vecindad buscando comida. Y con voz temblorosa añade, era solo un niño y nadie supo cuidarlo. Las lágrimas corren. Incluso Ñoño y el señor Barriga rompen en llanto. Es un duelo colectivo, una culpa compartida, porque el chavo no solo era un personaje, representaba a los olvidados, a los que nadie ve, a los que sobreviven en la miseria mientras el mundo los ignora. Algunos aseguran que el episodio fue grabado como un cierre simbólico por Roberto Gómez Bolaños, cuando el elenco original comenzó a disolverse y las tensiones entre los actores eran insostenibles. Otros dicen que nunca... Tiene más sentido, sí, que lo haya grabado como para decir, miren, hasta acá llegó, de acá el chavo no vuelve, este es el fin del Chavo del 8 y ahora todos continúen con sus respectivas vidas. existió, que es una creepypasta que cobró vida propia, pero hay quienes afirman tener una vieja copia VHS escondida entre polvosas cajas en algún sótano de México. Una cinta que nadie se atreve a reproducir. Y aún más perturbador, varios trabajadores de Televisa han confesado bajo anonimato que sí existió un capítulo que nunca salió al aire, pero fue eliminado de todos los archivos oficiales. Amigo, ¿qué darían? ¿Cuánto pagarían por tener ese episodio y ponerlo al aire? Traumarías a mucha gente. Muchos países traumarías con ese episodio. No sé si me gustaría ver al chavo en una caja de madera. Del chavo genera un eco profundo en todos los que crecimos con él, porque representa la pérdida de la inocencia, el final de una era y un recordatorio de que incluso las historias más dulces pueden esconder un final trágico. Muy bien, señores, ahí estaba el Chavo el 8 con los 5 misterios aterradores. Tengo 3 videos más para ver, pero no quiero que se haga muy largo esto. Quizás lo deje para el próximo día. Y a la gente de YouTube que bueno que está viendo este video, síganme y déjenme los comentarios de qué quieren que haga los videos, los próximos videos, qué quieren que reaccione. Tengo una lista ahí bastante grande, pero quiero ir haciendo bien las cosas. Porque como que YouTube y TikTok también te penalizan si subís el contenido diferente. No me gusta, pero bueno, es así, esas son las reglas y hay que aceptarlas. Así que bueno, yo me despido y gracias a la gente que se pasó por el live. Nos estamos viendo.